Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Muy bien, entonces estamos alcanzando ya la tercera parte de una serie muy inspiradora, muy emocionante, hasta cierto punto también retadora para nuestra fe. Y espero yo que ahora que estamos llegando a la mitad de la serie, quedan 2 domingos más, puedas tú continuar recibiendo de parte de Dios lo que Él quiere hacer y trabajar en ti. Todos nacimos en esta tierra con la capacidad de adorar a Dios, pero también nacimos con otra capacidad, y es la capacidad de poder soñar. Soñamos sueños personales, pero esta serie se trata de soñar o aprender a soñar los sueños de Dios. Y no es que Dios condene nuestros anhelos y deseos personales, al contrario. El Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. También dice: encomienda a Él tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero hay un requisito, hay algo que precede al cumplimiento de los deseos de nuestro corazón, y es deleitarnos en su presencia. Entonces, hay sueños que Dios ha depositado en el corazón de sus hijos desde el Antiguo Testamento, y eso sigue estando vigente hasta la fecha. Y Dios siempre ha confiado sus sueños a sus hijos. El hecho de que nosotros estamos aquí en la tierra es una muestra y una prueba de que Él todavía sigue ejecutando planes. Todavía su reino se sigue expandiendo. Todavía su segunda venida, hablando del Señor Jesús, no se ha cumplido, lo cual significa que Dios todavía tiene un propósito para la eternidad, para la humanidad. Y el hecho de que tú estás en vida, que Él no ha regresado, que no ha llegado el fin, significa que Dios todavía sigue escribiendo su historia. Entonces, si tú estás en vida, tú eres parte del propósito de Dios. Y mientras tú estés en vida, tú tienes que preguntar constantemente: ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué es que todavía el Señor me tiene respirando oxígeno en esta tierra? No importa si tienes 9 o 99 años, Dios te tiene acá con un propósito y un plan maravilloso. Y nuestra constante misión terrenal debe ser: Señor, ¿cómo puedo complacerte? ¿Cómo puedo yo servirte a ti? Y entonces, en las primeras partes hemos estado estudiando distintos enfoques de los sueños, y hoy quiero comenzar leyendo Génesis capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo 3. Esta historia es bastante extensa, ocupa varios capítulos del libro de Génesis, pero lo voy a resumir, obviamente, porque no tengo suficiente tiempo para leerlo completo. Pero vamos a empezar en Génesis capítulo 37. Vamos a hablar sobre José hoy. José, conocido también por muchos como José el soñador. Ahora, lo interesante es que José, aunque sí es un soñador, como también lo eres tú, si tú lees la historia completa de José, te vas a dar cuenta de que José, a pesar de que tiene esa buena reputación de ser un soñador, ¿cuántos habían escuchado eso? Que José es soñador. No está equivocado al pensar eso. Pero si tú lees la historia, la biografía de este hombre, te vas a dar cuenta que más que soñador, él fue intérprete de sueños. Empezó soñando, pero termina su historia interpretando los sueños de otros. O sea, los sueños que Dios le daba a otras personas, él en su madurez ya tiene un discernimiento para entender los tiempos y los planes de Dios. Todos digamos madurez. Entonces la historia de José empieza precisamente, empieza mucho antes, pero la biografía de él como soñador empieza ahí en Génesis capítulo 37. Conforme tú avanzas en Génesis 37, te mueves al 38, 39. Cuando llegas al 40 y empiezas a ver que aquel que soñaba
ya tiene una madurez, un discernimiento espiritual para no solamente soñar, porque probablemente todavía soñaba, pero ya pasa de soñar a interpretar los sueños, en su mayoría del faraón. Es como que ya está promovido, ya llega a un nivel de discernimiento y madurez espiritual donde no solamente entiende de que Dios le habla a él, sino que Dios le puede hablar a cualquiera y él puede ordenar, discernir o enfocar los sueños que Dios le da a otros para que el propósito y la voluntad de Dios se cumpla. Y la razón por la que estoy enseñando esto al principio y no al final, lo voy a recalcar al final, pero la razón por la que lo digo ahorita es para que desde ahora entiendas que con la capacidad que Dios te dio de soñar, también viene un desarrollo. Por eso esta serie se llama así, Aprendiendo a Soñar. José aprendió a soñar porque la escuela de aprendizaje de interpretación de sueños pasó por distintos grados, niveles y muchos de ellos pruebas. Cuando él recibe sueños, empieza a manejarlos de una forma humana y hasta cierto punto inmaduro, porque no había entendido la dimensión de lo que estaba soñando y no sabía administrar la información que Dios le confiaba cuando él soñaba. Vamos a Génesis capítulo 37. La Biblia lo explica mejor que yo. Dice el versículo 3: y amaba Israel. Israel es el papá. No estoy hablando de la tierra, sino de su padre. Y amaba a Israel a José, José su hijo, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí hablamos de que este hombre, este joven, este muchacho, aparte de ser amado por su papá, Dios coloca una túnica, el papá le coloca una túnica de colores, lo embiste con una túnica especial que no solamente le da una distinción especial, sino que además lo marca como una persona preferida, favorecida, consentida por su papá. Ahora, esta prédica no es para que usted se ponga a pensar en quién es su hijo más consentido de la familia, sino que es para que entienda de que este hombre empieza a recibir, este muchacho, este joven, recibe una túnica que lo diferencia de sus hermanos, y con esa diferencia viene de parte de ellos una rebeldía, un celo, una envidia que termina en un acto de violencia, casi suicidio. La razón por la que te digo esto es porque cuando Dios elige a personas para confiarles planes grandes, muchas veces viene acompañado de marcas distintivas, que no siempre son trajes o ropas físicas, pero si algo me ha enseñado Dios a lo largo de mis 25 años de edad, gracias por no reír, a lo largo de mi vida me ha enseñado que cuando Dios elige a personas, y probablemente tú estás dentro del comentario que yo estoy por mencionar, pone una distinción. No siempre es física, la mayoría de veces es espiritual. Pero algo que he observado yo, y posiblemente si usted es papá y Dios le ha confiado hijos soñadores, usted ya se ha dado cuenta que empiezan a tener cualidades especiales. Y muchas de estas cualidades especiales los marcan, los distinguen de las demás personas. Y cuanto más colorida, cuanto más deslumbrante, cuanto más única es la túnica representada en dones, talentos, diferencias de los demás, más odio y reprensión van a recibir de parte del mundo. Porque si algo no le gusta al mundo, es que el cristiano y el hijo de Dios se distinga y no se parezca a él. Cuanto más te parezcas al mundo, más el mundo te recibe. Pero cuanto más te pareces a Cristo, más el mundo te va a rechazar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y esta es una advertencia para ti o para alguien de tu familia a quien Dios ya te ha mostrado, te ha revelado, como probablemente se lo reveló un papá llamado Israel, de que dentro de su núcleo familiar había una persona única, especial, y su trabajo como papá era formarlo aquí en la tierra y que aprendiera con el tiempo
a soñar. La razón por la que te remarco esto es porque probablemente en la casa donde usted vive, sus hijos, su esposo, su esposa embisten túnicas que a veces provocan que los demás no los comprendan y no los entiendan. La próxima vez que tú veas a tu hijo, a tu nieto, a tu nieta, a un sobrino, a una persona a quien Dios ha confiado en tu camino y parecen verse distintos, parecen distinguirse de los demás, en lugar de preocuparte, mejor empieza a decir: este hijo mío, esta persona a quien Dios confió en mi camino, tiene una marca especial colocada por Dios. Y nuestro trabajo es guardarlo, cuidarlo, porque cuando ellos empiezan a escuchar a Dios, a veces tal vez no tienen la madurez suficiente para interpretar los sueños. José no los tenía. José soñaba, y ahorita vamos a verlo, y lo que soñaba llegaba al punto de confiárselo a sus hermanos, sin entender que contarles eso provocaría más adelante su propia casi muerte o intento de asesinato. Entonces José va a pasar de un soñador, joven muchacho, a un hombre sabio que interpreta sueños. Entonces no está mal decir que José era soñador, pero llévelo al nivel de entender que José no solamente se quedó soñando, se quedó al punto de interpretar los sueños que Dios le daba a él y a los demás. Entonces dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, a estos que lo odiaban, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Familia linda, familia amada, yo sé que aquí Dios ha confiado personas hermosas a esta casa y a este ministerio y a este pastorado. Yo no creo que Dios te ha traído hasta acá solo por casualidad. No creo que Dios te ha hecho escuchar o aprender de esta serie solo por casualidad. Yo creo que siempre hay algo intencional de parte de cada mensaje que se predica en este lugar. Si tú viniste a este lugar, es porque es muy probable que Dios está confiando un plan maravilloso a ti o a alguno de los tuyos. Y tienes que aprender que muchas veces el que Dios te elija, te escoja o ponga su ojo sobre ti, va a tener una marca espiritual y distintiva que no toda la gente siempre va a aceptar o abrazar. Cuanto más te pareces a Cristo, menos te pareces al mundo. Cuanto más te pareces al mundo, menos te pareces a Cristo. Y créame que así como Dios aborrece el pecado y al pecador lo rechaza, así también ocurre muchas veces con el mundo. Dios va a rechazar aquello que no le pertenece, que no se parece a Él. Nadie tenía problema con este servidor que le está predicando a usted mientras yo no predicaba la palabra de Dios, mientras yo era una persona común y normal conocido en la familia. Pero cuando la túnica de colores llegó a mi vida, no en la forma física, pero sino en la forma de un llamado especial, empecé a entender la resistencia de los demás a decir: ¿y cómo resulta ser un predicador? ¿Y cómo esta persona resulta ser ahora un siervo de Dios? Peor aún, ¿de dónde saca un llamado como tal? Recuerde que cuando los ojos de Dios son puestos sobre una persona, también los ojos del enemigo son puestos sobre eso como un blanco de ataque, como una amenaza. El enemigo te va a ver a ti como un adversario. Te va a decir: oh, cuidado con este. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están puestos sobre ti. Nadie le hacía caso a David. David era una persona que pasaba inadvertido. Era una persona común, era una persona de una casa normal. Pero de pronto, cuando es la persona que se arma de valentía, baja o desciende al valle donde estaban siendo intimidados por un gigante llamado Goliat, y deriva al gigante, de pronto los ojos de los filisteos están puestos sobre este hombre y ahora lo ven como una amenaza para su misión. Pero ese hombre solamente llamado David, ese muchacho, ese joven, solo llevaba pan que su papá le había pedido que llevara a sus hermanos en la guerra. Y nadie se fijaba de David, tal vez de los panes, pero nadie se fijaba de David. Pero cuando David venció a Goliat, los ojos de todos fueron puestos sobre aquella persona a quien Dios había marcado.
Entonces, ojo con esto. Sin embargo, José es una persona que descuidadamente empieza a agarrar ese sueño y se lo empieza a confiar a sus hermanos. Tal vez es uno de los errores que él sin querer llegó a cometer. Y es que el problema no son los sueños. El problema es cuando le damos a los sueños una autoridad que no le pertenece. Vino él y le dio una autoridad muy grande a los sueños, porque todavía no era una persona que entendía los sueños, solo sabía que soñaba. Entonces agarró el sueño y se lo confió a sus hermanos, y con esto le dio una autoridad al sueño que no le correspondía tener. Ese sueño se tenía que sujetar al tiempo y a la voluntad de Dios. Ahora, no acuse a José. Esta es nuestra naturaleza. Cada vez que algo bueno nos pasa, queremos que todo mundo se entere. Y en el mundo que vivimos hoy, siglo XXI, con todas las redes sociales a nuestro alcance, nos encanta compartir las cosas buenas que nos ocurren y nos pasan. Pero esta es una advertencia, quizás no para que dejes de publicar y compartir en tus redes sociales, no es para que las cierres, pero que entiendas de que hay cosas que llegan a tu vida que requieren un tiempo de maduración antes de que el mundo las conozca. Cuando personas a veces vienen a hablarnos a nosotros, con mi esposa, nos cuentan un proyecto, un sueño, algo que en su corazón tienen, es común, no lo hacemos 100% de las veces, pero es común que los dirijamos a Dios y les digamos, y esto siempre viene o sale de mis labios, le digo: ¿has orado esto? ¿Le has pedido a Dios discernimiento en cuanto a esto? ¿Le has preguntado el por qué y el para qué te está llamando a lo que me estás confiando a hacer? Y te voy a dar un consejo más. Mi esposa está aquí, no me dejará mentir. No contes esto a cualquier persona. En nuestra comunicación con los demás también tenemos que ser buenos administradores. Así como aprendemos a orar con la madurez, y como oramos ahorita, no es igual que como orábamos cuando nos hicimos cristianos o éramos chiquitos. Nuestra comunicación con Dios ha evolucionado. Igual debe ser nuestra comunicación con los demás. Hay cosas que la gente no tiene por qué saber, porque es un proceso que Dios está trabajando dentro de tu corazón, que es íntimo, privado y hermético. No tiene por qué el mundo saberlo. Así como hay miradas que te van a aplaudir y te van a levantar y te van a animar, créame que hay muchas miradas que usted va a confundir, como que los aceptan, como que los quieren a usted, pero a sus espaldas se están llenando de envidia y celos, y van a hacer lo que quieran para derribar, interrumpir el plan maravilloso que Dios tiene para usted. Porque la envidia es probablemente el peor enemigo que camina esta tierra, que ataca el corazón de un soñador. Qué bien me salió eso. La envidia es probablemente el peor enemigo que camina sobre esta tierra, que ataca el plan y el propósito de Dios cumplido en una persona. No hay cosa peor que usted enfrentarse delante de un corazón envidioso. Y tenga mucho cuidado, porque los que le sonríen delante de usted no necesariamente son los que le van a sonreír cuando usted se da la vuelta y les da la espalda. Entonces tiene que confiar los planes de Dios solo a las personas correctas, en los lugares correctos y en los tiempos correctos. De lo contrario, quédese callado. Espere el tiempo de Dios. Ya mucho nos cuesta, ¿verdad? Porque somos naturalmente comunicadores. Nos gusta hablar, nos gusta contar, conversamos hasta por los codos. Pero mire, hay un tiempo para todo. Y hay personas que edifican, y hay personas que con la información que usted les da le pueden hacer daño. Y por eso quiero hablar sobre 4 importantes premisas o pasos, principios, si lo quiere ver a usted, que le van a servir para uno, entender si lo que está soñando proviene de Dios, y 2, aprender a soñar mejor. ¿Cuántos pasos vamos a ver? Y van uno construyéndose sobre el otro. El primero es que si Dios te da un sueño, siempre va a estar de acuerdo con su palabra. O sea que Dios no te va a dar un sueño cuya palabra puede contradecirlo. Tu sueño no puede contradecir ni la palabra ni la voluntad de Dios. Ahora, eso no significa que si Dios te revela algo o Dios habla algo a tu vida,
Lo vas a encontrar en Génesis capítulo 37. No es que lo encuentres como un versículo como tal, pero te voy a dar algo, por ejemplo, para que me lo puedas entender. Dios no te va a confiar un sueño cuya raíz o cuyo efecto, consecuencia del mismo, es pecar. Que tú peques o que otros pequen a causa del sueño que tú tienes. Ese es un ejemplo. O sea, si usted viene y me dice, es que Dios me confió un sueño. ¿Y cuál fue el sueño? Que voy a cambiar de marido. No. Porque Dios nunca va a contradecir en su sueño su palabra. Nunca va a retroceder a pactos. Nunca va a retroceder a ninguno, especialmente de los 10 mandamientos. Los mandamientos es un excelente filtro. Por ejemplo, si el sueño que Dios le da incurre o provoca violencia en usted y las demás personas, ese sueño no proviene de Dios. Porque sería absurdo que alguien viniera y dijera, por ejemplo, es que Dios me ha confiado un sueño. ¿Y cuál es? Que debo matar a mi prójimo. Ese sueño no proviene de Dios. Otro común es que Dios me confió este sueño. Y cuando yo lo empiezo a escuchar, y por cierto, esto ya ha pasado, no aquí y no es con ninguno de ustedes, pero ya lo he vivido, y le digo, ¿y cuál es su sueño? Y me empiezan a contar. Entonces yo empiezo a ahondar un poquito en los motivos que están detrás de eso que me está compartiendo, sobre todo cuando viene en el área económica o financiera, y le digo, pero pareciera que los procesos para llegar a cumplirlos se saltan las leyes, las normas. Cuando me estás hablando de mordidas y sobornos y esto y yo no creo que Dios esté atrás de algo que incite al pecado o provoque desorden. Es el sueño que Dios le está confiando a José. Es un sueño que no incurría en violencia. La violencia vino a causa de que él lo contó prematuramente cuando se lo tenía que callar, cuando no era el tiempo de revelarlo, porque no era el tiempo de que ocurriera, sino que ocurre, solo para que lo entienda, más allá del capítulo 50. Y aquí estamos en el Génesis 37. Es un sueño, por así decirlo, que tenía capítulos después que cumplirse. 3 doritos después, él se adelantó y lo contó prematuramente y sufre las consecuencias de habérselo contado, probablemente a las personas que más lo envidiaban, que eran sus propios hermanos. No es para que vea a su familia con ojos de desconfianza, pero si José, su oposición más grande, lo recibió en su propia casa, eso me dice que los sueños tienen que callarse y ser tan herméticos que cuidar incluso a quien se los cuenta, inclusive o aún cuando esas personas duermen o viven bajo su mismo techo. Ahora, si Dios pone esas personas en su casa y en su familia para edificación suya, son parte del plan y del propósito suyo, empezando para todos los que están casados, la primera persona es su cónyuge. Porque los dos ahora son uno, ya no son dos, sino que son uno. Y le voy a confiar algo. Una de las marcas, señales que María Eugenia y yo utilizamos, y precisamente el viernes ocurrió una pequeña cosita, pero ahí nos dimos cuenta que Dios sigue trabajando en nosotros de la misma manera, es que si no vemos que los dos estamos de acuerdo de parte de Dios para hacer algo, no lo hacemos. Y cuando vemos que lo que Dios le habló a ella tiene su confirmación en que Dios me lo habló a mí, y en el momento que lo compartimos decimos, yo tenía paz en eso, esa idea ya había pasado por mi mente, decimos, entonces esto es confirmación de que Dios está en medio de este proceso o esta decisión. Es para las personas que están casadas. Tu cónyuge puede ser un excelente catalizador, filtro de que si Dios está en medio de algo. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, Salmo 119, Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que quiero que empiece a ver usted ahora su sueño siendo acompañado por la palabra de Dios. Su sueño va a tener un trayecto, un camino, y lo que alumbra o ilumina el camino o el destino a ese cumplimiento es la palabra de Dios.
¿Quién guió a Moisés? La presencia de Dios. Pero su palabra acompañó a Moisés desde Egipto, a través del desierto, hasta la tierra prometida. La palabra de Dios era lo que animaba a Moisés y se manifestaba a través hasta de una columna de fuego que literalmente en la noche alumbraba el camino. Entonces, si Moisés se sujetó a la palabra, José aprendió a sujetarse a la palabra, Cristo mismo se sujetó a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿Quién es usted como soñador terrenal para decir no necesito la palabra de Dios o a Cristo conmigo en el caminar? Así que diga conmigo: tu palabra es mi lumbrera. Otra vez, tu palabra es mi lumbrera. Segundo principio: los sueños no tienen mayor autoridad que la palabra. Este complementa al anterior, se suma al primer consejo o al primer principio. El sueño de Dios, lo que Dios te ha confiado, no tiene mayor autoridad que la palabra, ni mucho menos tiene mayor autoridad que quien te lo dio. Vamos a leer Isaías capítulo 8, pero déjeme darle el contexto. Usted sabe que a mí me gusta darle contexto para que usted pueda entender mucho mejor el propósito de la escritura. Estudia hermenéutica y ahí va a aprender mucho de esto. Isaías 8:20, vamos a leer. Voy a leer ahorita una traducción actualizada. ¿En qué contexto se da esto? El pueblo de Judá estaba buscando dirección en el tiempo del profeta Isaías. Estaba buscando dirección espiritual, pero lo estaba haciendo con las fuentes equivocadas. Estaban acudiendo a adivinos, a brujos, encantadores, hasta mediums, para poder encontrar dirección y propósito. Entonces, el trabajo de los profetas en el Antiguo Testamento era primordialmente reprender y corregir al pueblo de Dios cuando se desviaba. Eso era lo que hacía. Entonces, en ese contexto, en el contexto en el que un pueblo llamado Judá, en lugar de preguntarle a Dios sus planes, están llegando con adivinos y con seres humanos para que les interprete y les dé dirección divina. Viene Isaías en el capítulo 8 y por dirección de Dios les dice que enfoquen bien sus prioridades y que no le hagan caso a las informaciones que están recibiendo, porque aparte de que mentían, también caía maldición sobre el pueblo a causa de la falta de dirección espiritual. Ahora, probablemente no le estoy predicando a un pueblo, a una audiencia, a una congregación que acude a adivinos o a brujos o a mediums para que le revelen a usted su plan. Espero yo, ¿ya? Pero es por si acaso usted ha sido tentado a eso. Esta es una advertencia de parte de Dios, que no deje en manos de personas la suerte y otras cosas donde Dios no necesariamente está metido, el propósito por el cual Dios lo está llamando. No deje en manos equivocadas algo tan vital como la palabra que Dios le dio. Entonces ellos querían escuchar lo que ellos querían escuchar, no lo que Dios quería decir. Y tal vez nosotros no caemos en ese vicio, no caemos en ese estilo de vida de buscar a estas personas para que nos revelen cuáles son los planes. Yo sí he escuchado de gente que vaya ahí con su bola de cristal, o que les lean el tarot o el horóscopo o las cartas, y creen que lo que de ahí reciben, eso determina su destino. Eso trae maldición para ti. Eso no te lo dice el pastor, eso está en la palabra. Entonces, en lugar de estar confiando algo tan importante como el destino y el propósito de tu vida a personas que no están escuchando
la palabra de Dios, que no utilizan la palabra de Dios como lumbrera en el camino, mejor vaya a Dios y Dios le va a revelar a usted qué hacer. ¿Me están dando a entender? Tal vez usted no, pero sus padres lo hicieron, sus abuelos, sus bisabuelos lo hicieron. Corte esa maldición, córtela y diga: mi casa y yo serviremos al Señor. Esta generación, la mía, la de mi familia, la de mis hijos y la de los hijos de ellos, no consultará a nadie que no sea a Dios. Entonces Isaías 8:20, en ese contexto, mire lo que dice Isaías: seguramente la gente les dirá, todos los pueblos consultan a sus dioses, con D minúscula, y les piden instrucciones o les piden mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les diga qué va a suceder. Pero no hagan caso, son puras tonterías. Esto lo voy a decir con sumo respeto y cuidado, pero también con responsabilidad pastoral. Tristemente, ese espíritu muchas veces se ha metido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, disfrazado de profecías, disfrazados de mantos proféticos, que entonces suenan bonito, se escuchan bien, pero están camuflajeando algo incorrecto. Porque la mayoría de personas, cuando quieren conocer el discernimiento profético, solamente quieren que el profeta les diga los planes que ellos quieren escuchar, las cosas que ellos quieren recibir. Y no estoy en contra del discernimiento profético, al contrario, lo abrazo, lo uso y lo cuido muchísimo en esta iglesia. Pero si se da cuenta, hemos sido muy celosos de cómo el Señor habla en esta casa, y haciéndolo primordialmente a través de la palabra de Dios y una sana predicación. Entonces, no estamos en contra de la profecía, pero no podemos caer en el vicio de creer que el profeta es el que siempre nos trae el anuncio de lo que queremos escuchar. Entonces, lamentablemente, esto se metió muchísimo durante varias décadas dentro del cuerpo de Cristo, y hubo abuso de eso. Personas empezaron a recibir profecías extremas, tan absurdas como decir: es que Dios me reveló que te casas con fulano. Si esta persona ni siquiera le gusta a fulano, ¿cómo puede usted pedirle o escuchar de parte de Dios que tiene que unirse en sagrado matrimonio con una persona así nomás? Entonces, Dios tiene control de su vida, no la gente. No caiga en esa manipulación y esos vicios que tristemente también dentro del cuerpo de Cristo muchas veces se ha querido meter. ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces, quiero dejarlo con este principio o este pensamiento dentro de esta segunda parte. Los sueños deben someterse a la palabra y no la palabra a los sueños. Los sueños se sujetan a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a los sueños. ¿Qué significa eso? Que mi sueño, lo que yo tengo en mi corazón, los anhelos y las peticiones que hay en mi corazón, se tienen que sujetar a Dios, y no Dios sujetarse a mis caprichos, mis deseos y mis necesidades personales, aun si parecieran buenas. Porque si no le estás dando más autoridad a tus anhelos, a tus deseos, muchos de ellos podrían provenir hasta de la carne y no a la palabra de Dios. Ay, qué fuerte está predicando el pastor hoy. Pues sí. ¿Por qué? Porque esta serie se titula Aprendiendo a Soñar. Y muchas veces para aprender tenemos que desaprender. Muchas veces para aprender tenemos que renunciar a conocimientos antiguos o falsos que se metieron en nuestro corazón y en nuestra mente, y que Dios está retirando para poder meter algo mejor. Sí. Entonces, a veces para limpiar un tanque o un depósito de agua, hay que sacar el agua sucia, limpiar el tanque y meter agua pura después, ¿verdad? Si usted va a usar un vaso, lo lava primero, le saca las impurezas y luego deja que el vaso reciba agua limpia. Así sucede con nuestra mente. Dios muchas veces tiene que sacar lo sucio, lo contaminado, para meterlo purificado. Vamos al tercer principio, la tercera idea de este mensaje. Son 4 nada más.
Dios no da un sueño para luego ocultar su significado o propósito. Y eso es importante porque, como te repito, estamos en una serie que se llama Aprendiendo a Soñar. Muchas veces ignoramos esto. Cuando Dios nos empieza a hablar, a veces al principio no todo va a tener sentido. Para José no tenía sentido al principio, o lo que él pensó que era el significado del sueño realmente no era el significado final. Y él lo interpreta de tal forma, o tal vez ni siquiera lo había interpretado bien, solo se lo cuenta a sus hermanos, y sus hermanos interpretan esto como decir: o sea que nosotros ahorita nos tenemos que arrodillar delante de ti. Y aunque hay cierto cumplimiento de ese sueño capítulos después, no era el tiempo ni el modo en que Dios quería que se cumpliera. Es cuando Dios a veces nos empieza a hablar, todo pasa por un proceso. Mis hijos, por ejemplo, a veces me cuentan o me comparten anhelos, sueños, deseos que en su corazón tienen. Y cada vez que ellos vienen, normalmente, dependiendo de lo que me están contando, trato de decirles: yes, en su debido tiempo. Hay que orar por esto. Me recuerdo, por ejemplo, a pesar de que mis hijos empezaron a servir al Señor en la música, ustedes probablemente los han visto acá desde muy pequeños, la verdad es que ellos querían servir activamente en el ministerio de la alabanza, sobre todo Fernando cuando estaban muy pero muy pequeños, y les decía todo por un proceso. Vas a empezar hasta con instrumento desconectado y vas a familiarizarte con la alabanza de adoración, pero no todo se hace de forma inmediata, todo a su tiempo, a su momento. Fernando me decía hace unas semanas: y si me toca predicar a mí, todo en su momento. Pero es deleitoso escuchar de que en su corazón haya dicho eso con su boca, pero todo en su debido tiempo. Entonces le dije: necesitas hacer algo antes. Que read your Bible. Lee más tu palabra. Lee más la palabra, de Dios. Léala más. Una vez me preguntó alguien: o sea que me tengo que memorizar la Biblia. No necesariamente. No creo que todos los predicadores nos sepamos la Biblia de memoria. Al menos yo no me la sé de memoria. De memoria, no creo que yo haya llegado a ese nivel. Pero aquí hay una diferencia, aprovechando que toqué ese tema. Una cosa es aprenderte la Biblia y otra cosa es aprender la palabra. Yo sé que suena parecido, pero no lo es. Porque la Biblia es un texto. La Biblia es un material, es un recurso, es un libro que, por cierto, hasta ateos en el mundo leen. Pero la palabra es reconocer que esa Biblia tiene un espíritu, y ese es el Espíritu de Dios impregnado en la palabra que te habla a tu corazón. Que no estás solo aprendiendo y leyendo literatura, sino que estás leyendo un recurso, un alimento vital. Entonces todo tiene su tiempo. Entonces ahora le dije que al principio de la historia, José, capítulo 37, era un soñador. Pero el resto de los capítulos, no quiero decir que él ya no soñaba, porque tampoco es que lo estoy entrevistando aquí, pero la Biblia revela más su papel de intérprete que su papel de soñador. Entonces en Génesis 40 ya vemos a él interpretando los sueños. Dice Génesis 48, si me lo pueden poner ahí por favor. Dice: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿De quién son las interpretaciones? De Dios. Entonces Dios utilizaba a José, pero las interpretaciones provenían del Espíritu Santo que le hablaba a José. Y José entendió eso. Razón por la que predico esto en este momento es porque hay personas que se creen intérprete de sueños, pero si no están sujetos, si no están sometidos, y si no tienen el oído para escuchar el Espíritu Santo, no están listos para interpretar el sueño. A mí mismo me ha pasado. En mi calidad de pastor, en mi rol de pastor y director del ministerio, han habido personas que me han confiado sueños a los cuales yo a veces le he tenido que responder: déjamelo de tarea. Porque en este preciso momento lo que me estás comentando no es algo que yo puedo ni interpretar ni darte dirección, porque es algo que todavía tal vez o es extraño para mí,
o no me siento bajo la unción del Espíritu Santo para en este preciso momento darte dirección con aquello tan importante que me estás confiando. José tenía un discernimiento tan agudo que él decía: no es de Dios la interpretación de los sueños, y se fue ganando esta reputación a tal punto que el máximo o la máxima autoridad de Egipto confía en él la interpretación de los sueños que Dios le daba. Y José llegó a entender que no solamente él iba a interpretar los sueños bonitos, aún los feos, los de catástrofe, los de caos, los que traían maldición al pueblo, él no tenía temor y decía: Dios te acaba de decir esto. Vienen malos tiempos, vienen malos momentos. Imagínese la valentía de José, que tener que decirle al jefe de jefe, al rey de ese lugar, al mero mero, una persona que probablemente era intimidante para los demás, decirles: lo que recibiste de sueño, en primer lugar, proviene de Dios, y segundo, es una advertencia de que vamos a tener problemas. José llegó a un punto donde no tenía temor de decir lo que Dios estaba diciendo. Quiero recalcar esta idea: Dios no juega con el corazón del soñador, así que no te deja en la oscuridad permanente. Cualquier cosa que proviene de Dios, Él va a mandar con ese sueño una interpretación, un propósito, una razón por la cual te la dejó. Dios nunca revela sueños para quedarse Él con el significado. Él quiere darte el significado a ti, no se va a quedar ahí. Entonces, yo sé que esto lo he venido diciendo desde hace semanas, pero lo voy a recalcar hasta que usted se aburra de escucharlo. Todos digan: ¿por qué? Ahora diga: ¿para qué? Mire, úselo no solo en esta serie, use esas dos preguntas como estilo de vida. Si usted es papá, mamá, si usted es jefe en una empresa, si usted tiene un grupo de personas a su cargo, use esto responsablemente. ¿Por qué y para qué? Le voy a explicar por qué. Las dos son importantes. El por qué está enfocado en el pasado, y el para qué está enfocado en el futuro. El primero habla sobre razones, motivos, y el segundo habla sobre propósitos. El domingo pasado los servidores y voluntarios que se quedaron conmigo recibieron esta inducción. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces hagamos de caso, solo de caso en este momento. Vamos a ver, usted está aquí, ¿va? Antes aquí. El pasado está de este lado, a mi derecha, a su izquierda, y el futuro está de este lado. Todos ustedes, este bloque de sillas acá son futuro, y todos ustedes, este bloque de acá, son pasado. Entonces, cuando yo tengo un sueño, hay dos preguntas esenciales que me tengo que hacer. Cualquier persona que tenga un llamado acá, cualquier persona que va a emprender un proyecto al cual le está pidiendo que Dios respalde, hágase estas dos preguntas. Empecemos con el por qué. ¿Cuál dije que era el pasado? Aquí va. El por qué es de este lado. ¿Por qué da la razón? ¿Por qué Dios me confió esto? Dios va a revelarte el motivo, la razón por lo cual tú fuiste elegido para soñar así. Pero luego no olvides la segunda pregunta, y esta es la que casi nadie se hace. Todo mundo pregunta: ¿y por qué es pastor usted? Todo mundo. ¿Y por qué predica usted la palabra de Dios? ¿Por qué eres músico? ¿Por qué eres adorador? ¿Por qué es usted jefe? Cuénteme cómo se convirtió usted en presidente de esa empresa. Todos nos enfocamos en todas las experiencias del pasado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ser chismositos. Somos curiosos, pues, por naturaleza. Nos gusta saber, ¿ya? Nos gusta platicar y conversar. ¿Por qué? Perdón que redunde en esa pregunta. Porque este número, este pasado, nos habla sobre experiencias, y nos encanta compartir experiencias. ¿Conoce usted gente que le gusta contar experiencias? Siempre hablan de todo. Le cuentan lo que pasó el domingo, lo que pasó el sábado. Le cuentan lo que soñó. Le cuentan lo que desayunó. Alguna gente se llama oversharing. Cuentan hasta cuántas veces van al baño y cuentan de todo. Créanme que conozco. Bueno, el asunto es que cuentan de experiencias.
Y cuando un soñador está soñando, ha vivido experiencias que él no ha llevado hasta donde él está. Probablemente tú eres una persona así. Si tú eres una persona que está soñando con una casa, o me estás contando de una casa, un hogar que construyes, me puedes contar de muchas experiencias, de cómo empezaste a soñarlo, cómo compraron el terreno, cómo consiguieron los materiales, todos los testimonios, todas las cosas lindas que se dieron para que la casa se llegara a construir. Otros están soñando con casarse. Una de las primeras reuniones que tenemos en los prematrimoniales que damos con María Eugenia se llama la entrevista. Y ahí nos cuentan todas las experiencias de cómo llegaron a ser una pareja. Ustedes lo vivieron conmigo, ¿verdad? Ahora vamos a la segunda parte. Esta no hay que descartarla, pero no tenemos que olvidar Aquí está el bloque del futuro. ¿Ok? Allá están los del pasado, aquí están los del futuro. Los del futuro están enfocados en para qué, en el propósito. O sea, están viendo hacia el frente. Ya no se trata, de por qué nos vamos a casar. Pues porque fuimos amigos, luego novios, nos amamos, nos gustamos, me dio el anillo, me pidió que nos casáramos, etc. Ahora es ¿para qué nos vamos a casar? Esta es la que casi nadie se pregunta, probablemente porque no saben cómo responderla. Y porque piensan que es tarea de ustedes, tarea del soñador, responderla. Es tu tarea preguntarle al Señor, y es la tarea del Señor revelarte aquí y por qué y para qué. Entonces estamos, ¿para qué? ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué me voy a casar? Pregúnteselo a Dios, porque Dios siempre revela sus planes. Entonces José soñaba porque era soñador, porque tenía la túnica de colores, porque tenía el favor de Dios, porque le creía y tenía fe en Dios, porque su padre lo amaba, por todo lo que tú quieras leer en Génesis 37. Pero ¿para qué? Para que se cumpliera Génesis 50, para que la familia de él en tiempo de escasez pudiera comer, para que el nombre de Dios fuera glorificado, para que el sueño de Dios confiado a un hombre generaciones atrás llamado Abraham no se muriera. ¿Para qué? Va al futuro. ¿Por qué? Va al pasado. Las dos son importantes, pero no te estanques en las experiencias. Pídele a Dios revelación. La revelación viene en para qué. Yo sé por qué soy pastor. Yo sabía por qué Dios me hablaba. Yo sabía por qué Dios había puesto su ojo sobre mí, perdón. La pregunta que yo quería saber, un poquito más de la pregunta que yo quería, o que yo tenía que hacer, era: Señor, ¿para qué me has llamado? Y cierro con esto. Todos los sueños de Dios, todos digan, todos los sueños incluyen personas. ¿Pueden unos instantes cerrar sus ojos, por favor? Solo es unos instantes. Este es un ejercicio. Todavía no vamos a orar ni ministrar. Solo es un ejercicio mental, porque Dios le dio, con esa mente linda que confió a tu cerebro y a tu corazón, a esa mente Dios le dio la capacidad de soñar. Y con esa capacidad Dios te dio un regalo que se llama imaginar. Meditar e imaginar. Puedes por un instante hacer un repaso de los sueños que Dios te ha dado. No te vas a quedar dormido. Solo haz un repaso de un sueño que tengas o un sueño que Dios te ha confiado. Y puede ponerle imágenes, por favor, a ese sueño ahorita con sus ojos cerrados. Póngale imágenes. Póngale imágenes, sea cual sea, en pasado, presente o futuro, pero póngale imágenes, por favor, a ese sueño. Muy bien. Puede abrir sus ojos y levante una de sus dos manos, hayan sido pocos o muchos.
Pero levante una de sus dos manos indicándome si en su sueño usted vio personas, si vio gente, una o muchas o multitudes, pero vio personas. Bájela. Ahí está mi punto. El sueño de Dios incluye personas. Dios no te revela un sueño egoísta para tu propia satisfacción personal, para tu propia bendición, para tu propia complacencia, sin saber que ese sueño puede llegar a alcanzar a bendecir a otras personas. Cuando cerraste tus ojos, probablemente viste a tus hijos, a tu cónyuge. Algunos vieron grupos pequeños y otros tal vez Dios les confía ya en su imaginación multitudes. Uno de los determinantes, factores más importantes para saber si lo que estás soñando proviene también de Dios, es cuando cierras tus ojos, sueñas aquello que en tu corazón hay, aquella cosa que a veces te quita el sueño, aquella cosa que cuando otros están hablando tu mente se va hacia ese futuro y tú empiezas a imaginar, y Dios te da esas visiones y le pones colores y le pones vida a aquellas cosas que tu imaginación alcanza a ver. Vas a ver que ahí hay personas. Y así empezó Dios a confiar sueños a la humanidad. Le dijo a Abraham, que estaba metido en una tienda como estos, que saliera de su tienda y que pudiera alzar su mirada hacia el cielo, viera las estrellas, si acaso las podía contar, porque así sería su descendencia. ¿Usted creía que él quería que viera estrellas o que viera familias? Quería que viera un pueblo. En cada una de esas estrellas Dios tenía ahí representado cada uno de sus hijos, a la descendencia, al pueblo en el cual estaba confiando. O sea, tal vez el sueño de Abraham era abrazar un hijo, pero el sueño de Dios era de que Abraham abrazara a un pueblo. Y hasta la fecha ese sueño sigue vigente. Y en ese sueño entramos nosotros por adopción. Usted y yo entramos por adopción. Gracias a Dios somos herederos de un pacto que Dios le dio a un hombre y a un pueblo que ni siquiera es de su nacionalidad. Bueno, al menos que alguien sea judío acá. Que hasta donde alcanzan mis ojos creo que no. Pero somos ahora coherederos con Cristo. Somos herederos del pacto que Dios puso a Abraham. Así que cuando hace 5,000 años Dios le dijo a un hombre que se saliera ahí, que alzara su mirada hacia el cielo y viera las estrellas, ese sueño todavía tiene vigencia en ti, lo cual significa que tú todavía eres heredero de esa bendición. Génesis 50, aquí es donde se gradúa el sueño de José. Génesis 50 versículo 19 dice: sin embargo, José los tranquilizó, y es a sus hermanos, y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Quiero traer un recordatorio de semanas atrás. ¿Cuántas veces un sueño no trabaja también el área emocional? Una vez más, no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño. ¿A quién le está diciendo José a sus hermanos? Ustedes me quisieron matar, pero Dios cambió todo para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Este hombre estaba citando Romanos 8:28 y ni siquiera se había escrito. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente. Así que no tengan miedo. Otra vez el área emocional. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Wow. O sea que el sueño de Dios en José siempre tuvo nombre y siempre tuvo rostro. Era su familia y su pueblo. Déjame decirte algo. El sueño más hermoso que ha caminado sobre la tierra es Jesús. Y ese sueño que Dios puso en esta tierra a través de su Hijo Jesucristo, que nació, creció, murió, resucitó acá con nosotros y ascendió al cielo, todo eso lo hizo dentro de una familia. Así que nunca descartes la importancia de una familia, de un matrimonio dentro del pueblo, dentro de los sueños de Dios. Y aquí le hablo a los jóvenes o a los solteros, pues. Si hay un sueño
que desde tu juventud y adolescencia tienes que entregarle al Señor es tu futuro conyugal. Y bendice a tus padres si desde la edad que tienes o desde que eras pequeño o pequeña te enseñaron a orar por tu familia y por tu futura pareja. Si desde pequeños te dieron consejo, si desde chiquita te corrigieron, y si cuando tomaste decisiones del corazón te reprenden y te dijeron esto está mal, bendícelos. Son personas quien Dios puso en tu camino para guiarte y para evitar que tomes decisiones que van a provocar dolor y heridas profundas en tu vida. Papás, digan amén. Aprovechen que el pastor lo está diciendo. 4 lecciones para terminar. 1, y las voy a decir seguidas porque creo que ya hice suficiente hincapié en ellas. Número 1, Dios sigue hablando, amén. Dios sigue hablando, pero nunca fuera de su palabra. Dios sigue hablando. Dios no dejó de hablar cuando se escribió el último versículo y la última palabra del Apocalipsis. Cuando se escribió amén ahí, Dios no dijo ahora me callo, no. Dios sigue hablando, pero sigue hablando en su palabra. Número 2, Dios sigue confiando sueños, pero no lo hace para confundir a sus hijos, no lo hace para hacerlos pecar, no lo hace para desviarte del camino, no lo hace para que te parezcas más al mundo y menos a Jesús. Todo lo que Dios sigue haciendo, todos los sueños que te sigue confiando es para que te acerques más a Él, si viene de Dios. Número 3, Dios sigue llamando, Dios sigue haciendo llamados, pero nunca de forma aislada ni egoísta. O sea que si Dios te está llamando, te está metiendo dentro de un plan que incluye mi predicación más repetida desde hace 20 años: personas, lugares y tiempos. Siempre las personas correctas, en los lugares correctos y en los tiempos correctos. Número 4, aprender a soñar no es aprender a tener experiencias. Lo que me hablaba hace un ratito del pasado, no es solo para vivir experiencias, sino para aprender a discernir a Dios. Eso es en el futuro. Así que deje de estar solamente enfocado en las experiencias y empiece a pedirle a Dios discernimiento para entender con reverencia, con la palabra y con propósito por qué te está motivando a soñar. Amén. Dan una ofrenda de palmas a la Señora, su palabra, al que te da la capacidad de soñar. Inclina tu rostro unos instantes. Quiero hacer una breve oración. Y es muy breve la oración, porque todavía esta serie no ha terminado, pero ya estamos superando la mitad. Y quiero que en el nombre de Jesús puedas por un momento más, un instante más, dejar de prestar tu mirada y tu imaginación en el pasado y empieces a poner tu imaginación, tu mente hacia el futuro. Y que cada sueño que Dios ha puesto en ti, cada anhelo que Dios ha colocado en tu corazón, busque de primero el deleite en el Señor. Deleite en el Señor no es únicamente festejar, hacer fiesta. Deleitarse en el Señor empieza con obedecer y sujetarse a su palabra y a su voz. Deleitarse en el Señor es que tu mayor complacencia, tu mayor placer sea agradar a Dios a través de tus decisiones. Así que en el nombre de Jesús, así como Dios ha dado la capacidad de soñar, también empiezo a orar a los corazones y a las mentes que habían dejado de hacerlo. Que en los próximos domingos, en los domingos que faltan de esta serie, que apenas son 2 más, Dios en el nombre de Jesús renueve tu capacidad de imaginar y de soñar hacia un futuro mejor. Sé que las crisis han interrumpido o han bloqueado la capacidad mental que tenías de imaginar y de soñar hacia un futuro, porque esas crisis y experiencias te dejaron heridas, y esas heridas dejaron marcas, y con esas marcas ya no pudiste soñar más. Pensaste que tal vez los sueños no llegarían a ti.
Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la autoridad de la palabra entre en tu vida y puedas sacar de esas tumbas, esos sepulcros donde tú colocaste tus sueños pensando que ya no te alcanzarían. Y en el nombre de Jesús, el Señor pueda revivir, vuelva a revitalizar esos sueños, que vuelvas a aprender a soñar. Oro también por aquellas personas, especialmente por los jóvenes o los adolescentes, que quizás en virtud de querer seguir sus placeres y deleites como los que ahora somos adultos, también lo hicimos en nuestra juventud. Dios traiga discernimiento. Dios traiga discernimiento a los jóvenes para saber lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, para discernir lo santo de lo impuro, de lo bueno de lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no complace a Dios. Que aun cuando a ti te toque llevar la túnica de colores, aun cuando a ti te toque distinguirte entre los demás, sea para que te aparezcas más a Cristo, y a pesar de las circunstancias difíciles que puedas llegar a atravesar en el cumplimiento del plan de Dios para tu vida, que te mantengas en gozo, que te mantengas en fuerza, aún en tus tiempos de debilidad, que entiendas que cuando tú estás pasando por esos momentos difíciles, Dios apenas está comenzando el trabajo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.